Mama es uno de los personajes más importantes de Death Stranding. Es una científica destacada de Bridges, responsable de gran parte del equipamiento del protagonista, así como creadora de la red Chiral que reconectó todo Estados Unidos. Además tiene una vida llena de entrega y dedicación a su hija, que tuvo en su vientre para ayudar a su querida hermana. Un personaje lleno de sufrimiento, pero también de esperanza. Su sacrificio sirvió para ayudar a salvar al mundo de la catástrofe. Creo que este vídeo os va a gustar mucho. Hoy os traigo la historia de Mama, aquí, en Power Games. Mama es un personaje curioso, es una mujer carismática y bromista, en cierto modo, en contraste con nuestro Sam Porter, introvertido y reacio al contacto humano. Sin embargo, su pasado está lleno de tragedia y dedicación. Mama, cuyo nombre real es Malingen, se crió junto a su hermana Logna y ambas niñas crecieron con Dooms, poderes especiales que en el universo de Death Stranding permiten poder detectar a los entes varados, unos poderes que fueron transmitidos por Amelie a la humanidad, con el fin de comprenderse a ella misma y sus propios poderes. Amelie era vista como una diosa que otorgó esos dones a la gente, sin embargo lo hacía con el fin de comprenderse, de entender cómo era ella y cómo funcionaba como entidad de extinción. Ella tenía la habilidad de aniquilar a la humanidad y otorgó poderes similares a las personas para poder entenderse a ella misma. Tanto Mama como Logna fueron niñas que recibieron esos dones, esos Dooms, poderes especiales. Además, su caso era muy particular, porque les permitía comunicarse entre ellas por el gran vínculo que sentían las dos niñas. Malingen tuvo una gran influencia de sus padres, porque ambos trabajaron en la NASA antes del Death Stranding. Esa niña creció con una gran inquietud por saber qué había más allá de las nubes, qué había encima de la gran nube de Kiralio que ahora tapaba su visión del cielo. Tras el Death Stranding y el nacimiento de Sam, los habitantes sentían que el planeta les oprimía. Tened en cuenta que las telecomunicaciones se colapsaron y, por ejemplo, esas nubes de Kiralio impedían que los aviones pudieran volar. La única salida era por tierra, y esta estaba plagada de los entes varados. Como dice Mama, la NASA ahora había desaparecido, pero sus padres tenían unos sueños y ansia de exploración que permaneció en sus hijas. De hecho, sus nombres están inspirados en los cráteres llamados Malingen y Logna, ubicados en Suecia tras el impacto de meteoros hace 450 millones de años, al norte de Europa. Por cierto, una región que todavía no se ha explorado en la saga. Esos cráteres gemelos, porque se formaron a la vez, demostraron además que nuestro planeta está conectado con el universo, de donde provenían estos meteoros, lo que despertó la curiosidad por parte de los padres de Mama de explorar el espacio con la NASA. En cierto modo demostraron que había algo más allá. Y cómo no, de salir de esa prisión en la que se había convertido la Tierra, un planeta que les había aislado y desconectado entre ellos. Esa motivación de saber que el mundo podría volver a vincularse con el inmenso universo, que sería posible volver a unir a la gente del país, les hizo incorporarse a Bridges, seducida por la ideología de que la reunificación del país era posible bajo el liderazgo de Amelie. Su hermana Logna siguió su camino, y las dos construyeron la base de la red Chiral, cada una de las dos en una de las partes esenciales de la informática. Mama se encargó del hardware, del equipamiento físico, y Logne de los programas, del software. Esa red Chiral que Sam Porter va uniendo por todos los puntos del mapa, con su collar, llamado Cupido, era una obra de las hermanas Mama y Logna. La unión de ambas hermanas era muy fuerte en su labor de Bridges, pero también en su vida personal. Y aquí es donde entra el gran sacrificio que tuvo Mama por su hermana, que tenía el impedimento de no poder gestar un hijo en su útero. Mama tenía problemas de fertilidad, pero en su caso era debido a que no era capaz de producir óvulos. Compartían hasta esto, aunque eran problemas distintos y compatibles, ya que Logne quería tener un hijo con su pareja, un compañero de Bridges del que no conocemos la identidad dentro del juego. Este hombre murió, lamentablemente, en un accidente, la pareja de Logne, y esto frustró la ilusión de la hermana de tener algún día una familia. Logna estaba muy triste, y Mama haría cualquier cosa por su hermana. Quería ayudarla, así que prestó su útero para que mediante los óvulos de Logne y el esperma congelado del hombre fallecido, gestara un bebé dentro de su cuerpo. Malingen sería la madre de la niña de su hermana. Lo dio todo por ella. El embarazo iba por buen camino. Una niña estaba a punto de nacer mediante cesárea y Malingen se encontraba esperando en el hospital mientras sufrió un ataque terrorista.
Recordad que la sociedad se dividió por las investigaciones de la presidenta con los bebés, que había provocado grandes desastres como la que destruyó la isla de Manhattan, por lo que aparecieron grandes grupos terroristas por todo el país. Tras el ataque, Mama quedó sepultada bajo los escombros, incapaz de moverse. Solo podía esperar algo de ayuda, pero pasó una eternidad. No venía nadie, solo tenía aire y agua, y así es como sobrevivió todo ese tiempo. Embarazada, a punto de parir y manteniéndose con vida gracias al agua de la lluvia. Pasó el tiempo bajo los escombros. Malingen se quedaba sin agua. Empezó a hacer frío. Solo tenía un resquicio de luz, a través del cual pudo ver que su bebé involuntariamente había nacido. O eso era lo que pensaba, porque esa niña nunca llegó a nacer. Directamente se convirtió en un fantasma, en un ente varado. En lugar de traer una vida al mundo, Mama trajo la muerte. Mama intentaba tranquilizarse, pero dejó de llover. El bebé empezó a llorar sin parar. Aún siendo un alma, un fantasma no dejaba de llorar. Ahora Mama empezó a entender qué había ocurrido. Nos explicaba cómo había sobrevivido al derrumbe, y es que el bebé había sido el precio para que Mama sobreviviera. La niña le había salvado. Seguía conectada a su cuerpo mediante el cordón umbilical, y eso la mantenía, en cierto modo, viva. Justamente el llanto del bebé muerto fue lo que alertó al equipo de rescate, que cavaron sin descanso hasta extraer a Mama de los escombros, que aún tenía puesta la bata del hospital. Mama salió al exterior, pero nunca dejó de estar embarazada. Seguía conectada a su hija, pero ésta se había convertido en un ente varado. El suceso del hospital provocó además que el vínculo con su hermana se cortara, ya que no podría comunicarse con ella porque de cierta manera Mama murió, sepultada. El único hilo que la mantenía con vida era el cordón de la niña, y nunca fue capaz de contárselo a su hermana. Esto nos lleva al mismo tiempo donde ocurren los eventos del juego, en el que Mama actúa como científica más bien enrollada, que nos transmite algunas mejoras que podemos utilizar durante nuestros repartos. Por ejemplo, el uso de bots automatizados que al no tener materia no pueden provocar vacíos con los entes varados. También está atenta a las anomalías de la red quiral. Nos ofrece una mejora para poder comprobar la previsión del tiempo atmosférico en el menú de pausa y así poder planificar las rutas de entrega. Vemos una actitud despreocupada, una estética como de mecánica de coches, con un mono a medio vestir. Esta estética de mecánica de coches vemos que estaba presente en una fase muy temprana del desarrollo del personaje. Por ejemplo, en el libro de arte de Death Stranding, vemos en el boceto inicial que tenía como una apariencia un poco más futurista, con el pelo corto y con unos cascos para insonorizar, y también en este boceto de aquí vemos que tiene un coche de suspensión baja de fondo. Un coche que realmente no apareció hasta la versión de Play 5, la de Director's Cut, pero sí que en el taller del personaje vemos algunos coches que nos indican que se dedica también a repararlos, aunque durante el juego no tiene mucha relevancia. Y un detalle muy curioso es que en todos los bocetos aparece con las manos ocultas detrás del cuerpo, se esconde las manos a propósito. Un detalle muy curioso, y es que luego lo entenderéis mejor, porque el brazalete que lleva puesto, o más bien está a medio poner, esconde un secreto. Es el que le une a la red quiral, como el que tiene Sam Porter para que lo puedan monitorizar, solo que ella lo tiene como medio suelto. Luego entenderéis por qué. En el momento en el que se perciben picos de actividad quiral en el cielo, debido a la aparición de Cliff y sus superplayas que atraen a Sam Porter para combatir, percibe anomalías e investiga sus causas, porque sigue trabajando para Bridges. De hecho, Mama es quien avisa a Sam Porter de que aunque parece que haya pasado una eternidad en la playa de Cliff, en la dimensión real tan solo han pasado unos minutos. Justo después de combatir con Cliff, por fin podemos conocer a Mama en persona. Ella tendría la explicación a esta anomalía, y su taller estaba cerca de la ubicación. Su primera conversación ya se nos adelantó en el tráiler oficial del personaje. Nos encontramos a una mujer que vive junto a un bebé no nacido, unidos por un cordón umbilical que la mantiene con vida. Esa fue literalmente la descripción chocante del personaje en plena promoción del juego por parte de Kojima. Mientras Sam Porter se adentra en el taller, su Odradek se enciende como muestra de que hay un ente varado cerca. Allí dentro vemos que se reparan vehículos y que hay un móvil de bebés colgando del techo, de esos que sirven para jugar en la cuna. También puede ver a un bebé ente varado, pero con este no había peligro. Era la niña no nacida de Mama. Es cierto que en esta conversación vemos que Mama está ciertamente algo trastornada. Dice que el bebé está hambriento, e imagino que sabréis que los entes varados no se alimentan de comida, porque están formados de antimateria.
Mama lo sostiene y lo deja flotar, dejando ver la silueta como si fuera un bebé. Allí es cuando le explica su condición y cómo aún mantiene el cordón umbilical de este fantasma en su cuerpo, ante el asombro de Sam Porter. Dice que por fin se ha dormido, como un bebé después de comer, y es que el cuerpo de Mama sigue produciendo leche materna. Lo que se justifica porque realmente se ha pausado el momento de su muerte justo cuando estaba a punto de parir. Esperamos encontrarnos a una chica alegre e implicada, por lo que hemos visto en las llamadas, pero encontramos a una mujer un tanto seria e incluso arisca con el bebé 28. Le dice a Sam Porter que lo desconecte porque es momento de que hablen los adultos. Este detalle en realidad es para hacernos ver que no es realmente que mamá sienta un gran apego por los niños, y que la gestión de este bebé la hizo únicamente para intentar ayudar a su hermana. No es que Mama tenga un gran instinto maternal, que digamos. En el taller le muestra la investigación que tiene sobre los picos de densidad quiral en el cielo, e incluso grabaciones de disparos de esa playa especial de Cliff donde estuvo atrapado. El bebé sigue llorando y alterando la energía del taller, provocando apagones, y es que a medida que Sam Porter iba reconectando más lugares a la red quiral, también habría más fenómenos temporales. La solución era que Sam Porter reemplace su Cupido, que estaba fallando, el aparato que lleva al cuello como un colgante, que sirve para reconectar nuevos puntos a la red quiral. Además tendría que instalar un limitador, pero ella no era capaz, así que tendría que hacerlo alguien especializado en software, sin revelar todavía que era su hermana. De hecho, se intuye que todo esto en realidad es una manipulación de Mama para reunirse con Logne. Mama engaña en cierto modo a Sam Porter con el tema del limitador y el código del colgante para forzar la reunión con su hermana Logne. Por ahora Mama le cuenta su pasado, cómo sufrió bajo los escombros por el ataque terrorista, y Sam le pregunta si realmente merece la pena vivir así, a la sombra de la muerte, oculta y aislada en el taller, unida a la niña. Con cierta ironía Mama le responde que quién fue a hablar, porque Sam Porter también eligió a los muertos, si no, no estaría ahí. Se refiere con esta frase a que trabaja como portador, teniendo que lidiar con los entes varados a diario, así como por ser un repatriado y no poder morir con normalidad. Por tanto, tanto en vida como en muerte tiene que lidiar con estos fantasmas. De hecho, esta condición de repatriado, de regresar del mundo de los muertos, hace que su sangre tenga capacidades especiales, y utiliza las esposas que llevan y los conectan a la red para tomar muestras de sangre para analizarla. Y esto le llevará a crear una mejora muy importante para Sam, luego lo veréis. Mama tranquiliza a la niña, siente que en realidad el momento de partir al otro lado está bastante cerca, ya sea porque los muertos la reclaman o porque ella quiere volver. Debe poner fin a todo, y sabría que significa también terminar con su propia vida, la muerte de Mama. Mallingen utiliza un molino de viento para calmar al bebé, y Sam Porter se marcha para conocer a la especialista en software. Por si le entraban dudas de última hora, y aquí vemos la cara oculta de Mama, le dice que olvide los peligros, porque este era el único plan que tienen. No debe dudar, pese a que en el fondo sabía que unir la red quiral podría provocar una catástrofe, como finalmente casi ocurre, porque en el fondo Amélie, recordad, quería que esta red potenciara sus poderes al máximo, para llevar a cabo la extinción masiva. La red quiral que creó Mama era beneficiosa porque reconectaba a todo el mundo, pero siempre recordad que era un plan de Mama para potenciar sus poderes a la máxima capacidad. Era un plan con buenas intenciones, creado por las dos hermanas, por Logne y por Mama, pero también manipulado por Amélie para su propio poder como entidad de extinción. Con todo el país conectado sería más fácil aniquilarlo. Pero volvamos a Mama, que en realidad era un poco egoísta. Envió a Sam al peligro porque pensaba más en su hermana, que en la integridad de Sam Porter, y también en si habría alguna posibilidad de salvar al bebé muerto. Sam sigue adelante, y gracias a Mama ahora puede construir las tirolinas por el mapa. De hecho, cerca de su taller le deja una de muestra, que curiosamente podemos mejorar y es de las pocas estructuras que no se pueden destruir por el declive. Sam recibe la llamada de Logne, y es tan parecida a su hermana que la confunde con ella. Cree que es Mama un tanto enfadada, porque enseguida se muestra contraria a los planes de Bridges para unir Mountain Knot City a la red quiral. Die Hartman le revela que en realidad se trata de la hermana gemela de Mama, y que mientras Mallingen es experta en física aplicada, Logne lo es en física teórica. Por eso Mama creó el hardware del Cupido y Logne el software del colgante.
Menciona que las dos fueron las responsables de la red quiral y que podían, en el pasado, comunicarse entre ellas. Tenían una conexión muy especial, única en ellas dos, aunque después del incidente en el hospital discutieron y se distanciaron. Logne abandonó Bridges, cortando todo el contacto con los demás, y se retiró a las montañas, donde se hizo con la autoridad de Mountain Knox City. La misión de Sam, encargada por Bridges y encauzada por Mama, recordad lo de manipular el cupido a propósito, era hacerle cambiar de opinión y reintegrar su región en las Ciudades Unidas de América. En el siguiente encuentro con Mama vemos que es una trabajadora incansable. La encontramos dormida encima de su escritorio. Había estado desarrollando un nuevo brazalete para Sam Porter. Lo había convertido en un arma, capaz de cortar los cordones umbilicales de los entes varados, ese hilo que los unía al mundo de los vivos. ¿Recordáis cuando tomó la muestra de sangre de Sam Porter? Pues lo hizo para integrarla en este arma, que rasga ese cordón y lo libera, dejándolo marchar por fin al mundo de los muertos. Un arma experimental, qué casualidad que Malingen tenía un ente varado unido a ella misma. En el fondo la había creado para liberar a su niña. Un elemento que además introduce mecánicas de sigilo al juego, porque requiere hacerlo sin que te descubran, tapándote la boca para no hacer ruido al respirar. Con franqueza le pide a Sam que libere a su bebé. El Odradek se despliega y la niña vuelve a sus manos. Está dormida y dice que le ha dado leche de sobra al mecerla en los brazos. Mama está bastante trastornada, es evidente. Una especie de síndrome posparto que existe en la vida real y consiste en una gran tristeza común en las mujeres después de tener hijos. Le pide a Sam que la libere, porque esta nunca fue su mundo, aunque no quería que lo abandonase. Asume con dureza que ella murió. Esa niña ya estaba perdida. Aquí Kojima utiliza un recurso muy curioso y en todo el juego en realidad, y es el significado de las lágrimas. Los personajes que tienen Dooms, poderes especiales, lloran, porque es una reacción del cuerpo ante el Kiralio y los fantasmas, los entes varados. Una especie de alergia que hace que salgan lágrimas. Y no sabes muy bien si los personajes lloran por sentimientos o realmente por la reacción del cuerpo, esta reacción a los entes varados y al Kiralio. Siempre tienes la duda de si lloran realmente por la alergia al contacto con estos materiales o por emociones y sentimientos que tiene el personaje. Aquí es evidente, es una madre a punto de perder de nuevo a su bebé. Mama asume que esa niña no es su hija. Revela por fin, ya que hasta este punto no lo sabía, qué ocurrió con los ovarios de Logne y el esperma de su pareja fallecida. Ella pensaba que no necesitaba hijos, pero su hermana pensaba diferente. Logne quería que sus genes fueran transmitidos, y esto os sonará, porque es literalmente la temática central del primer Metal Gear Solid. Y aparte porque mediante esa fuerte conexión con su hermana había sentido que tenía ciertos pensamientos suicidas, de regresar con su amado, que había muerto. Ese bebé le daría una razón para seguir viviendo a su hermana. Luego se produjo el ataque terrorista, y al morir, en cierto modo, Mama, ese vínculo mental con Logna se rompió. El Odradek unido al bebé de Sam Porter detectó el ente varado en las manos vacías de Mama, que era muy dura con sus palabras. Hay que romper vínculos para crear otros, no puedes atarte a todo. Tenía que liberar a ese bebé. Sentía que estaba siendo egoísta al retenerlo. Mama tenía que salir de ese taller, que había construido al lado de las ruinas del hospital, el lugar donde su cuerpo prácticamente murió, solamente atado a la vida por el alma de esa niña. Debía reunirse con su hermana antes de partir al otro lado. Ese fue su último encargo para Sam, así que a modo de tutorial, entre lágrimas pidió a Sam Porter cortar el cordón umbilical. Sam cortó el vínculo que le unía a su bebé. Entre lágrimas de nuevo se echó al suelo y tomó su mano para consolarla. No había tiempo que perder, le pidió despedirse de su hermana antes de morir. Estaba prácticamente muerta, y el tiempo corría en su contra. Mama le pidió cerrar la bolsa, hacía mucho tiempo que no salía al exterior. El contraste sería demasiado para ella. El calor, el viento, los olores, la sensación que había perdido por estar atada a su bebé fallecido. Y aquí vemos un atisbo corto de maternidad, cuando apreció la conexión de Sam Porter con el bebé. Así que la toma, como si fuera un paquete más, se dirige a la montaña de su hermana, aunque antes tendría que hacer frente a Higgs, que le plantaría cara en el momento menos oportuno. Higgs invocó a los EVs con sus poderes de Dooms avanzados y los sintetizó en un ente varado de tipo felino, que lo persiguió hasta que por fin pudo escapar con Mama a cargo.
Este momento del juego tan concreto, llevando a Mama como cargamento, nos da algunos momentos muy curiosos. Por ejemplo, si decidimos descansar en aguas termales, Mama saldrá de la bolsa y se bañará con nosotros, dándole un último momento de vida en el exterior, apreciando el mundo devastado, donde incluso cantarán una canción. He estado investigando y la canción es japonesa. Se llama Lee Yu Dana, de la banda The Drifters. Y también la canta Sam Porter si está solo bañándose en otro momento. Pero es interesante ver que Mama también participa cantando si lo acompaña. Es una canción de la infancia de Kojima, y muy conocida en Japón. Significa literalmente maravillosas aguas termales, y habla justamente de estos lugares que se pueden visitar en Japón para relajarse. Es una canción que viene incluso de mucha más tradición popular, y se canta cuando los niños van a bañarse. Por cierto, al salir de estas aguas termales, Mama dice que fue pretty good. Imagino que os sonará esta frase de la saga Metal Gear. Y no es la única referencia que tiene. En nuestra primera llamada dice ¿por qué has tardado tanto? What took you so long? What took you so long? Si Sam empieza a gritar, le pedirá que pare, o alertará a los entes varados. Si la dejamos en el suelo, nos pedirá asustada que no la dejemos ahí sola, y le pedirá que vuelva. Si a alguien se le ha ocurrido, a algún desquiciado, orinar cerca de ella, el juego no nos lo permite a menos de 50 metros de distancia. Y si estamos cerca de un puente, dirá que el hospital donde iba a parir fue colapsado por un puente, y todavía tiene pesadillas sobre eso. Pudo oír cómo este puente se derrumbaba. Y suena raro sabiendo que Bridges, Puentes, es como se llama la empresa que tenía contratados a los dos. Mama confiesa que tiene otro miedo, y es que tiene pánico a la oscuridad. Si no perdiste mucho tiempo probando estos detalles, llegas pronto al encuentro de la hermana Logne, que acude apresurada a recibir a Malingen. Agarra su mano, junto a la estrella de juguete que llevaba con ella, y vemos una reacción quiral, que dura solamente unos instantes, pero es que Mama por dentro está prácticamente llena de este material dorado, que la mantenía viva. Logne la abraza, le dice entre lágrimas que le quiere mucho. Mama se alegra de volver a oírla y lamenta no haberle contado lo ocurrido con la niña muerta. No había tiempo que perder, así que le pide a su hermana que arregle el cupido para Sam Porter, para que pueda seguir con la misión. Le dijo a Logne que la querría para siempre. Tomó el colgante de Sam y le pidió a su hermana que arregle el mundo, igual que ella... No pudo terminar la frase, su vida terminó ahí. Esta frase al estar traducida no tiene tanto sentido, pero en inglés Mama le dice a Logne que haga sentir al mundo completo, igual que ella le hace sentir completa a Mama dentro de ella. Son las últimas palabras del personaje y por la traducción no acaban de comprenderse del todo. Está anticipando que su alma formará parte de su hermana, que la hará sentir completa. Mama murió y Logne lloraba desconsolada. Tuvo, gracias a Sam, una despedida, y es que había sacrificado todo, incluso a ella misma para evitar el suicidio de su hermana. Sin embargo, Logne no sabía cuánto sufrió Malingen, pero se podía hacer una idea. Pensó que había cortado el vínculo con ella a propósito. No podía ni imaginar que murió junto a su bebé antes de dar a luz, debido al ataque terrorista en el hospital. Creyó que había robado a la niña y había huido con ella. Por eso nunca quiso saber nada más de su hermana, ni siquiera de nadie más, en Bridges. Logne cumplió con su cometido y arregló el cupido de Sam para que pudiera seguir avanzando y uniendo territorios a la red quiral, pero notó algo raro. El limitador ahora funcionaba correctamente, lo había reparado, pero al revisar el código del software no coincidía con su última versión, la versión en la que Logne había trabajado. Pensó que Mama podría haberlo retocado, provocando el error a propósito y ocasionando que tuviera que acudir para la reparación a una experta como Logne, su hermana. Logne creía que Mama había manipulado el cupido para hacer que Sam la reuniera. Como bien le dijo, ese era el único modo, porque ella habría planeado esa despedida con su hermana. Logne lamentó que Mama muriera bajo los escombros, con su hija todavía en el vientre. Su alma pasó al otro lado, su cuerpo se quedó aquí. Sus constantes vitales no dirían que está muerta. Y efectivamente, amigos, ¿recordáis qué mecanismo controla las constantes vitales? Exacto. Las esposas que colocan a Sam Porter en el juego, que sirven para monitorizarlo y saber cómo se encuentra en cada momento. Mama nunca se lo colocó correctamente, lo dejó suelto a propósito para que nadie supiera la verdad, que su cuerpo había muerto.
y lo hizo para proteger a su bebé, a la niña que se había convertido en un fantasma, con la esperanza de salvarla algún día. Así que esa es la razón por la que Mama se esconde las manos en los bocetos del personaje del libro de arte. Sam no daba crédito, y reconectó ese área cumpliendo la misión. Logne empezó a oír voces, era su hermana. Podía oírla, de nuevo. Su Odradek se manifestó como un ala angelical a su lado, protegiéndola. El alma de Malingen se integró en el cuerpo de su hermana, cambiando un ojo de color, causando heterocromía, uno distinto por cada alma que ahora residía en el cuerpo de Logne. Sam Porter había reunido a las hermanas otra vez e integrado Mountain Knox City en la red quiral. Así que ahora el alma de Mama reside en el cuerpo de su hermana, de Logne. Ese cuerpo tiene dos almas. El cuerpo vacío de Mama fue llevado a Herdman para investigarlo, ya que no se había descompuesto al estar lleno de quiralio por dentro, por la conexión con el bebé. Y aquí terminó la historia de Mama, un ejemplo de sacrificio, de esperanza por salvar a su hermana y también a su bebé, aunque tuvo que asimilar la realidad y dejarlo partir. En cierto modo, estaba siendo egoísta reteniéndolo en este mundo. Los EVs deben marchar al mundo de los muertos, y aunque esa conexión le hacía mantenerse con vida, ese cordón tendría que cortarse para morir en paz. Tuvo un último encuentro con el exterior, incluso una despedida con su hermana, y seguiría viviendo, al menos como alma, protegiendo a su hermana. Y es que hablemos de ese rasgo de protección, porque el Odradek que lleva el personaje al hombro me parece muy curioso. Hay un correo en Death Stranding que lo menciona directamente. El trabajador de Bridges, Aaron Hill, dice que Mama es como un símbolo de expiación, de perdonar sus pecados, porque fríamente traicionó a Logne al separarse de ella, aunque fuera por culpa de los terroristas. Este texto da más detalles de la introspección del personaje, porque dice que creó ese Odradek con esta forma porque se veía a sí misma como un ángel caído del cielo que había sido expulsado del paraíso, y que jamás podría reunirse con Logne en el cielo. O eso pensaba, porque sí que ocurrió, aunque en el cuerpo de su hermana. Y aquí Aaron Hill hace una comparación con una criatura que también tenía una sola ala llamada Abececibú, propia del Antiguo Testamento del cristianismo, que al caer del cielo siguió al demonio Belcebú y complicó la vida a Moisés. En realidad, según la mitología cristiana, convenció al faraón para perseguir a los israelitas, pero fue derrotado y sepultado en el Mar Rojo. Esta única ala de un ángel caído fue, según el trabajador, la inspiración de este Odradek tan curioso, que apareció sobre el hombro de Logne cuando murió Malingen, dándole una segunda oportunidad para protegerla. Un Odradek, por cierto, que fue el mismo Kojima quien quiso añadirlo al diseño final del personaje. Mama no es un personaje completamente blanco, tampoco es que tenga maldad, pero como hemos visto manipula el código del Cupido para forzar la despedida con su hermana, y manipula, en cierto modo, a Sam Porter para que siga el plan que ella había trazado. Es un personaje que cuestiona la maternidad, que integra un pensamiento realmente moderno. Nuestra generación cuestiona constantemente si la maternidad será parte de nuestra vida o podemos prescindir de tener hijos. Yo lo veo como un punto de madurez de Kojima a la hora de crear un personaje femenino que sin prescindir del atractivo físico no recurre al erotismo. Y creo que un buen compatriota mío y amigo personal de Kojima tiene la culpa de este personaje. Juan Antonio Bayona es un director de cine reconocido recientemente por la película de la Sociedad de la Nieve, Jurassic World o la serie precuela del Señor de los Anillos, pero que alcanzó la fama internacional por la conocida trilogía de la maternidad. 3 películas totalmente desconectadas entre sí, pero que abordan ese concepto de la maternidad desde 3 perspectivas muy diferentes. Se trata de El orfanato, donde apadrinado por Guillermo del Toro, como productor, comenzó el relato de una madre dolorosa, sacrificada, que parte de la versión cristiana de la Virgen entregada por su hijo, pura y angelical. El dolor de una madre no tiene realmente religión, pero al final la cultura española y latina parten de una base cristiana común. En el orfanato, Laura se propone la búsqueda de su hijo desaparecido, una madre que sufre. En Lo imposible, María lucha por proteger a su hijo de la catástrofe del maremoto. Y en Un monstruo viene a verme, la madre prepara al hijo para su ausencia, porque le queda muy poco tiempo de vida. Esa concepción del dolor y el sufrimiento de las madres en la obra de Bayona, gran amigo, insisto, personal de Kojima, creo que ha sido esencial para un personaje que literalmente se apoda Mama, y en el que la maternidad es la justificación de su estilo de vida.
encerrada en el taller junto al fantasma de su hija muerta, y del sacrificio por evitar el suicidio de su hermana. Es la madurez de Kojima como creativo, y creo que el acercamiento más profundo que ha tenido nunca con la cultura occidental, a una figura tan esencial de nuestro día a día, de la sociedad del sur de Europa y de Latinoamérica, como es la figura materna. De hecho, este rasgo ha marcado a la misma actriz. La maternidad ha seguido a sus personajes y Kojima lo ha destacado orgulloso, definiendo su personaje en la película Maid. Anteriormente le marcó su aparición en la serie Leftovers. Allí, Margaret Qualley tiene el papel de una chica que busca su propio camino en la vida, una rebeldía que veríamos en su gran papel en Érase una vez en Hollywood de Tarantino, siendo una hippie que sedujo a medio mundo con su naturalidad y a Tarantino por sus pies. Pero Kojima quiso trabajar con ella un lado más maduro, la maternidad. Vio en ese rostro angelical un potencial de contar una historia más bien seria, un papel que yo honestamente no me esperaba viendo el contraste con su papel juvenil con Tarantino. Quizá su papel en la película de Netflix E.O., o lo que sabría de ella porque salió el mismo año que el videojuego, ayudó a ver a Margaret en un entorno posapocalíptico, siendo de las pocas personas supervivientes. Creo que la colaboración entre Margaret Qualley y Kojima no va a terminar aquí. El personaje de Loch Ness sigue vivo, y obviamente también lo interpreta ella, eran hermanas gemelas, así que veremos cómo avanza su historia. Así que este es el vídeo que le dedico a un personaje que para mí es de los mejores que ha creado Kojima y creo que merecía estar aquí, en este canal. Espero que os guste mucho este vídeo, dejar un buen like y un comentario con qué os ha parecido, cómo os marcó este personaje y, como no, también sugerencias para saber cuál queréis que sea el siguiente vídeo de historia de personaje de Metal Gear, de Death Stranding, que voy a hacer un montón y con todos los personajes de todas las sagas de Kojima. Tranquilos que no os va a faltar contenido. Según vea las ganas de uno o de otro, me iré decantando para elegir el siguiente vídeo. Os dejo redes sociales, recordad, el mismo usuario en Twitter e Instagram. Cualquier noticia, novedad de Kojima, de Metal Gear, de Death Stranding 2, Overdose, estará publicada al instante, que estoy muy pendiente de cualquier cosa que salga. También el server de Discord, que estamos muy pendientes también de hacer partidas online. Juego bastante en directo ahí con suscriptores, al Peace Walker, al Metal Gear Solid 5 también empezaremos en breve al modo online, al Fortnite con las skins de Metal Gear. Si queréis jugadores para vuestras partidas, unirse al Discord, que está muy activo recientemente. Nos vemos en un próximo vídeo. Recordad, cada jueves a las 9 de la noche, hora española, 2 de la tarde en México y 5 en Argentina, nos vemos aquí, en el canal de Power Games. ¿Vale? ¡Hasta pronto!